Buenos días, compañeros y doctores presentes. El día de hoy nuestro grupo va a hablar sobre nefrotomía y pielolitotomía en animales menores. Bueno, yo les voy a hablar sobre la anatomía. Los riñones son órganos retroperitoneales situados a ambos lados de la columna vertebral, entre la T12 y L3. Están rodeados por una cápsula fibrosa, una capa de grasa perirrenal y la fascia renal de Gerota. Los riñones se dividen en dos partes, la corteza renal y la médula renal. La corteza contiene los glomérulos y los túbulos renales, y la médula alberga las pirámides renales y los túbulos colectores. La pelvis renal se encuentra en el centro del riñón y recoge la orina. Esta pelvis se continúa con el uréter. La irrigación sanguínea de los riñones proviene de la arteria renal que se bifurca en ramos principales y secundarios para irrigar tanto la corteza como la médula. Las venas renales drenan la sangre hacia la vena cava inferior. Bueno, primero lo que entendemos de nefrotomía es la incisión quirúrgica en el riñón, que generalmente esta técnica es usada para la extracción de cálculos localizados en el interior de la pelvis renal, exploración de la misma en caso de hematuria o neoplasia y realización de biopsias. También hay otros casos donde se realiza esta técnica para extraer parásitos. Tenemos que tener en cuenta que esto va a causar una reducción temporal de la función renal en un 20-50%. En cuanto a consideraciones prequirúrgicas, tenemos que tener en cuenta que va a ser necesario una analítica preoperatoria, valores que determinen la funcionalidad renal. Tenemos que tener el control del déficit hídrico y los electrolitos y tenemos que monitorizar la diuresis y la presión arterial preoperatoria. Como ya lo dije, en pacientes de enfermedad renal es esencial estabilizar antes de la anestesia. Tenemos que transfundir si hay anemia grave y proporcionar oxigenoterapia. Y durante la cirugía debemos monitorizar la presión arterial y la producción de orina, ya que la hipotensión puede comprometer la perfusión renal y causar daño. La fluidoterapia va a ser necesaria en caso de que los pacientes estén graves y deben evitarse fármacos nefrotóxicos como AINES y aminoglucósidos. Si hay oliguria, puede usarse dopamina o furosemida según el estado del paciente. Y en cuanto a la anestesia, debe evitarse usar agentes como la ketamina en gatos o perros porque puede haber un compromiso renal y se prefiere usar isoflurano o sevoflurano como anestesia inhalatoria y para la inducción propofol o etomidato. Durante la nefrectomía es fundamental proteger la función del riñón sano, asegurando una buena perfusión. En cuanto a consideraciones anestésicas, hemos planteado un protocolo anestésico en caso de pacientes descompensados con insuficiencia renal o animales hipovolémicos deshidratados o en shock. En caso de perros, se puede usar la premedicación e inducción con hidromorfona de 0,1 miligramos por kilo intravenosa, más diazepam de 0,2 miligramos por kilo y de manera intravenosa también, y se administra en dosis crecientes. Si necesitamos, vamos a intubar y si fuera necesario, se administra etomidato de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo de manera intravenosa. En cuanto al mantenimiento, lo haremos con isoflurano o sevoflurano. Y en caso de gatos, en premedicación se puede usar butorfanol de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo de manera subcutánea o intramuscular o también buprenorfina. En la inducción igualmente lo hacemos con diazepam y etomidato y en el mantenimiento igualmente con isoflurano y sevoflurano. En caso de perros y gatos estables con patología renal, se puede usar en premedicación atropina, glucopirrolato o butorfanol también. En caso de la inducción, tiopental o propofol y el mantenimiento con isoflurano y sevoflurano. En caso de los antibióticos postquirúrgicos, podemos usar ampicilinas,
cefazolinas o enrofloxacino disminuyendo la dosis. En cuanto a la técnica quirúrgica, bueno, tenemos que posicionar al animal de cúbito dorsal e iniciar la laparotomía desde 2 a 3 centímetros por debajo del apéndice cifoideo hasta 2 a 3 centímetros por debajo del ombligo. Se localizan los riñones y se eleva el duodeno y se desplaza hacia el lado contrario para poder ver y acceder al riñón derecho. Luego elevamos el mesocolon y colon descendente para poder tener acceso al riñón izquierdo. Se extrae el riñón del espacio retroperitoneal y se expone el borde convexo. Tenemos que localizar los vasos renales y realizar una oclusión temporal de la arteria renal con un torniquete con gomas elásticas. La oclusión no debe sobrepasar los 20 minutos. Para realizar esta maniobra debemos incidir el retroperitoneo de manera roma, tal y como se hace en la nefrectomía. Una vez se realiza la incisión en el borde convexo del riñón, se atraviesa la cápsula, corteza y médula para acceder a la pelvis renal. Y nos podemos ayudar con un mosquito o del mango del bisturí. Se separa la parénquima renal con cuidado y tenemos que tener en cuenta que al hacer la incisión va a sangrar abundantemente, así que tenemos que tener cuidado y tenemos que ocluir bien la arteria renal. Bueno, se retira el cálculo, se recogen muestras para el laboratorio si fuese necesario y se realiza un lavado con suero fisiológico temperado. El cálculo se debe extraer de forma roma sin emplear pinzas que puedan rasgar el interior de la pelvis. Se asegura la permeabilidad de la pelvis y el uréter y usando un catéter con suero temperado. Y para el cierre de la nefrotomía se puede emplear un patrón de aposición con puntos U horizontal con material sintético absorbible atraumático 3.0 o 4.0 y se realiza presión entre las dos mitades para disminuir el sangrado. Para cerrar la cápsula mediante un patrón continuo de aposición utilizando material monofilamento absorbible de 3.0 o 4.0 y aguja atraumática también. En cuanto a consideraciones postquirúrgicas, tenemos que seguir vigilando la presión arterial y el hemograma para ver si hay hemorragias o anemias. Tenemos que tener en cuenta los valores bioquímicos como la urea-creatinina y los electrolitos. Podemos dar analgesia mediante buprenorfina de 0.01 miligramos por kilo intravenosa cada 6 horas. Podemos usar uno de los antibióticos que ya mencioné y tenemos que tener en cuenta la fluidoterapia mediante el lactato de Ringer o suero fisiológico. Ya. Ahora yo les voy a hablar sobre la pielolitotomía. Siguiente, por favor. Ya, bueno, la pielolitotomía es un procedimiento quirúrgico el cual se va a realizar para poder extraer los cálculos, o sea, los urulitos, de la pelvis renal y el uréter proximal. Generalmente esto se realiza cuando los cálculos son pequeños y la pelvis renal está dilatada. Se realiza una incisión en la pelvis renal y el uréter proximal para acceder y extraer los cálculos. Sin embargo, esto va a ser complicado en caso de que el uréter no esté dilatado. Bueno, las razas con mayor incidencia de desarrollar cálculos va a ser el Schnauzer miniatura, el Yorkshire y el Basset Hound. Y bueno, estos urulitos se generan en animales que presentan insuficiencia renal crónica y también aguda, en uroabdomen, infección del tracto urinario, hematuria, estranguria o polaquiuria. Siguiente. Bueno, en las consideraciones prequirúrgicas, se debe realizar una evaluación clínica completa. También se va a realizar un hemograma completo, una bioquímica sérica, ureanálisis y cultivo de orina. También se debe realizar exámenes de imagen, ya que los cálculos renales y uretrales pueden ser hallados casuales en radiografías o ecografías, y la mayoría van a ser radiopacos y aparecen con un incremento de opacidad en la pelvis o uréter. También se deben tratar las infecciones antes de la cirugía, ya que la manipulación del tracto urinario puede diseminar bacterias y generar una infección. Siguiente. Bueno, en consideraciones anestésicas, la técnica anestésica de selección podrá ser muy variable en función al estado general del animal
y en función de si existe o no un fallo renal. Se debe buscar productos de rápida metabolización que no perjudiquen al animal y sea lo menos posible la perfusión renal y si es posible que no se eliminen por el riñón, como los anestésicos inhalatorios. En premedicación se puede utilizar metadona ya que nos va a proporcionar una analgesia profunda o dexmedetomidina para mejorar la sedación y facilitar el manejo del paciente. Esto se debe usar con precaución si es que hay una disfunción renal o cardiovascular. En la inducción se puede utilizar propofol o alfaxalona, ya que ambos son agentes de acción rápida que permiten una intubación segura y se prefieren por su mínima acumulación y recuperación predecible en pacientes con función renal comprometida. En mantenimiento se puede usar isoflurano o sevoflurano, ya que controlan precisa la anestesia con mínima dependencia del metabolismo hepático renal, ideal para una cirugía urológica. Siguiente. En caso de la fluidoterapia, se debe utilizar cristaloides balanceados como riñer lactato, ya que nos van a mantener la perfusión renal y compensan las pérdidas intraoperatorias. Y se deben ajustar según la presión arterial y estado de hidratación. En el caso del postoperatorio, se puede usar metadona o buprenorfina para controlar dolor moderado o severo en las primeras 24 a 48 horas. En caso de AINES, se puede usar meloxibet en caso de que no haya contraindicación renal. Y también se debe mantener una dieta específica, como una dieta acidificante para estruita o alcalinizante para oxalato de calcio. En caso de los antibióticos, los que se recomiendan para animales con patología renal son la ampicilina, amoxicilina más ácido clavulánico, cefalocina y enrofloxacino. Siguiente. Los fármacos que se deben evitar en caso de que haya un daño renal, van a ser la ketamina, ya que esta se va a degradar en metabolitos tóxicos para los riñones. Y analgésicos como AINES, ya que son nefrotóxicos y reducen la perfusión renal y se deben evitar, como se mencionó, en daño renal. Antibióticos que se deben evitar, los animales con cálculos renales, uretrales u obstrucción del tracto urinario pueden tener infecciones concurrentes y deben administrarse antibióticos basados en el cultivo y antibiograma. Los que son potencialmente nefrotóxicos van a ser los aminoglucósidos, desdraciclinas, excepto la doxiciclina y las sulfamidas, y deben ser evitados lo menos posible. Siguiente. En cuanto a la técnica quirúrgica, como podemos ver en la imagen, en el primer gráfico, lo que se está haciendo es exponer la superficie dorsal del riñón, identificando el uréter y los vasos. En la segunda imagen, se realiza una incisión sobre la pelvis dilatada y uréter proximal, retirando los cálculos. Luego se lava con suero fisiológico caliente para eliminar los detritos que queden y luego lavando el uréter para asegurarnos de su funcionalidad. En la tercera imagen se cierra la incisión mediante un punto continuo simple con sutura reabsorbible 5.0 o 6.0. Es importante saber que para poder realizar una pielolitotomía es necesario que la pelvis y el uréter proximal estén lo suficientemente dilatados, ya que es extremadamente difícil si no fuera el caso. Este procedimiento evita el traumatismo del parénquima asociado a frotomía y el material de sutura debe ser reabsorbible como la polidioxanona, poliglucanato, poligrecaprona o glicometro. La polidioxanona y poliglucanato son de preferencia ya que mantienen la tensión, aunque sí demoran más en reabsorberse, pero son más amigables con el tejido. Siguiente. Eh, en consideraciones por quirúrgicas, debemos tener en cuenta que debe medirse la presión venosa central y el flujo urinario después de la cirugía para evaluar la hidratación. Colocando un catéter urinario,
va a ser mucho más fácil medir el flujo urinario. En animales con anemia se debe oxigenar durante todo el tiempo de recuperación anestésica. También debe monitorizarse el hematocrito y si es que en caso se sospechara de hemorragia o pérdida de orina en el abdomen, se recomienda hacer una abdominocentesis ecoguiada o de preferencia colocar un dren peritoneal para facilitar la vigilancia durante la cirugía. Las complicaciones más comunes de una cirugía renal varían desde la hemorragia, la insuficiencia renal y pérdida de orina. Esta última es más común luego de una cirugía ureteral debido a que se puede formar estenosis o constricción. Y también los animales gerontes suelen padecer algún grado de compromiso renal. Estos requieren de una monitorización rigurosa. Debe evitar generar más daño renal. Y siguiente, siguiente. Estas son nuestras referencias.